Nunca pensé que atraparía a mi propia hermana intentando vender mi casa mientras yo estaba en cirugía. La cara que puso cuando entré a esa junta con los compradores no tiene precio. Pero mejor empiezo desde el principio. Soy Alexandra, Alex, para los cuates. Tengo 35 años y trabajo como asesora financiera en una firma muy prestigiada en la ciudad. Mi hermana Rachel, 2 años menor que yo, siempre ha sido la creativa de la familia, especialmente creativa para conseguir dinero sin trabajar. Desde niñas, nuestros papás intentaron tratarnos por igual, pero Rachel siempre encontraba la manera de sacar más, ya fuera convenciéndolos de que necesitaba materiales carísimos para su futura carrera artística o pidiendo más dinero para proyectos escolares que nunca existieron. Siempre tuvo un don para manipular. Alex, no entiendes lo difícil que es ser artista, me decía cada vez que cuestionaba sus gastos. No todos pueden ser unos aburridos contadores como tú. A pesar de su actitud, siempre traté de ayudarla. Cuando necesitó dinero para la renta, se lo presté. Cuando terminó mal con otro novio y no tenía dónde vivir, la dejé quedarse en mi casa, pero por más que la ayudara, nunca era suficiente. El año pasado, nuestros padres fallecieron en un accidente automovilístico, y nos dejaron la herencia por partes iguales. Rachel vendió su mitad de inmediato y se la gastó en cuestión de meses en lo que ella llamaba inversiones, que en realidad eran puras estafas y negocios de arte exclusivos que nunca funcionaron. Yo, en cambio, invertí mi parte con cabeza fría. La joya de la herencia era una casa victoriana hermosa en un barrio histórico, que había estado en la familia por generaciones. Mis padres siempre quisieron que se conservara, y yo respeté ese deseo manteniéndola en perfectas condiciones. La casa valía unos $4 millones, pero su verdadero valor estaba en su historia y los recuerdos que guardaba. Rachel siempre estuvo celosa de que yo viviera ahí, a pesar de que fue ella quien me vendió su parte. Tú siempre te quedas con todo, se quejaba. Mamá y papá siempre te prefirieron. Aprendí a ignorar sus acusaciones, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos. Todo empezó hace 3 meses, cuando descubrí que necesitaba una cirugía para remover un tumor benigno, nada mortal, pero sí un procedimiento complicado que requería unas 2 semanas de recuperación en el hospital. Rachel, sorprendentemente, se ofreció a ayudarme con mis asuntos mientras me recuperaba. Ándale, Alex, déjame hacer esto por ti, insistió, tú siempre cuidas a todos, déjame cuidarte a ti por una vez. Tal vez fue la ansiedad antes de la cirugía, o tal vez quería creer que por fin había cambiado, pero acepté. Le di mi llave de repuesto y un poder notarial limitado para cosas básicas como recoger el correo y pagar los servicios mientras yo estaba internada. La cirugía salió bien, pero hubo complicaciones que me dejaron sedada más tiempo del esperado. Estuve entrando y saliendo de la conciencia por una semana. En mis momentos lúcidos, notaba que Rachel me visitaba seguido, siempre preguntando a los doctores por mi estado y tomando notas. Lo que no sabía en ese momento era que estaba armando un expediente, recopilando pruebas de mi estado de incapacidad para respaldar su plan. No fue hasta que mi amiga Lauren, que trabaja en una inmobiliaria local, me llamó al hospital que descubrí lo que realmente estaba pasando. Alex, ¿sabías que tu casa está en venta?, me preguntó Lauren, preocupada. Hay una junta para firmar la venta programada para mañana por la mañana. Sentí que se me helaba la sangre. ¿De qué estás hablando? Tu hermana trajo documentos diciendo que tiene poder notarial y que estás en coma permanente. Está vendiendo la casa para pagar tu cuidado a largo plazo. No podía creer lo que escuchaba. El poder notarial que le di era solo para cosas básicas, no para vender propiedades, pero de algún modo, logró falsificar o alterar los documentos. Los compradores van a pagar en efectivo, y la cita es mañana a las 10 de la mañana en Capital Title Company, me informó Lauren. Me pareció raro todo esto, así que quise confirmarlo contigo. Le agradecí a Lauren y de inmediato llamé a mi abogado, James, quien se indignó al enterarse. Confirmó que Rachel no tenía ningún derecho legal para vender la casa y me aconsejó que no la confrontara aún. Vamos a atraparla con las manos en la masa, me sugirió. Te veo mañana en la compañía de títulos. Al día siguiente, contra recomendación médica pero con el permiso a regañadientes de mi doctor, me di de alta del hospital. James pasó por mí y llegamos justo cuando estaba empezando la junta. A través de las puertas de cristal de la sala de conferencias, vi a Rachel sentada en la mesa, vestida con un atuendo carísimo, seguramente pagado con mi dinero, junto a una pareja de mediana edad, los compradores, y su agente. Se estaba secando lágrimas falsas mientras les contaba sobre su pobre hermana en coma. Me parte el alma vender la casa que tanto amaba, la oí decir justo cuando abrí la puerta, pero las cuentas médicas. La expresión en su rostro al verme entrar es algo que jamás olvidaré.
Se le fue el color de la cara y su boca se abrió y cerró como pez fuera del agua. Alex, alcanzó a decir, pero estás en coma. Sorpresa, querida hermanita, dije con calma, aunque me temblaban las manos de coraje, que andas vendiendo mi casa, ¿eh? Los compradores se quedaron confundidos. Señorita Williams, dijo el esposo, dirigiéndose a Rachel, usted nos dijo que su hermana estaba en coma permanente y que necesitaba cuidados intensivos a largo plazo. También les dijo que tenía el derecho legal para vender esta casa, añadió mi abogado dando un paso al frente. No lo tiene. El poder notarial que les mostró fue alterado. El documento original solo le daba autorización para encargarse de asuntos básicos mientras la señorita Alexandra se recuperaba de su cirugía. Rachel se levantó de golpe, con la cara roja de coraje y miedo. No entienden. Lo hice por tu bien, Alex. Las cuentas médicas están totalmente cubiertas por mi seguro. La interrumpí, y lo sabes. Rachel, solo querías robarte mi casa. ¿Robar?, se burló, intentando mantener la compostura. Iba a usar ese dinero para tu cuidado, y además, tú tienes la mitad de la casa de mamá y papá. ¿También debería haber sido mía? Sonreí, y por primera vez en todo el día, sentí una satisfacción real. En realidad, Rachel, ahí es donde estás muy equivocada. Verás, esta casa ni siquiera es mía para vender. Todos en la sala se quedaron confundidos, incluyendo a Rachel. ¿Cómo que no?, exigió saber. Saqué un documento del portafolio de mi abogado. Hace 3 meses, doné la casa a la sociedad histórica, con la condición de que puedo vivir aquí el resto de mi vida. No se puede vender, será preservada como sitio histórico y eventualmente convertida en museo, tal como mamá y papá siempre quisieron. El rostro de Rachel pasó por una tormenta de emociones, sorpresa, enojo, incredulidad, y finalmente, derrota. Se dejó caer de nuevo en la silla, mientras todos sus planes se desmoronaban. Los compradores, visiblemente incómodos, recogieron rápidamente sus cosas y se retiraron, disculpándose por el malentendido. El representante de la compañía de títulos ya estaba en el teléfono con la policía. Tú me engañaste, murmuró Rachel. No, Rachel, tú intentaste engañar a todos aquí, intentaste robar una casa que ya ni siquiera era mía, cometiste fraude, y vas a tener que enfrentar las consecuencias. La policía llegó poco después, y arrestaron a Rachel por fraude y por intentar vender una propiedad bajo falsas pretensiones. Mientras se la llevaban, se volvió hacia mí por última vez. Soy tu hermana, ¿cómo puedes hacerme esto? Dejaste de ser mi hermana en el momento en que intentaste aprovecharte de mi cirugía para robarme, respondí, sintiendo una mezcla de tristeza y resolución. El proceso posterior fue difícil, pero necesario. Rachel fue declarada culpable de fraude y sentenciada a 3 años de prisión. También tuvo que pagar multas importantes y restitución. Lo más significativo fue que perdió toda credibilidad entre nuestros conocidos y en la comunidad artística que tanto se había esforzado por impresionar. Recibí muchas llamadas de familiares y amigos. Algunos estaban en shock por las acciones de Rachel. Otros admitieron que ya habían notado señales de su comportamiento manipulador, pero no quisieron involucrarse. La casa quedó protegida. Gracias a su nuevo estatus como propiedad histórica, seguí viviendo en ella, valorando su belleza y su historia aún más. Después de haber estado a punto de perderla, la sociedad histórica comenzó a organizar recorridos ocasionales por la planta baja, compartiendo su rica historia con el público, justo como lo soñaron mis padres. En cuanto a Rachel, no he vuelto a hablar con ella desde aquel día en la compañía de títulos. A veces me llegan cartas suyas desde prisión, alternando entre disculpas y reproches, pero no respondo. Hay traiciones que duelen demasiado como para perdonarlas. Esta experiencia me enseñó una valiosa lección sobre la confianza y la familia. Tener la misma sangre no garantiza lealtad, y a veces, quienes están más cerca son quienes más daño pueden hacer. Pero también aprendí la importancia de proteger lo que verdaderamente importa, no solo la propiedad física, sino también los principios y los recuerdos. Ahora, cuando camino por los pasillos de mi casa histórica, no solo siento la presencia de mis padres y de las generaciones anteriores, sino también una sensación de victoria. Esta casa, con toda su historia y recuerdos preciados, será preservada para que las futuras generaciones la aprecien, protegida de quienes estarían dispuestos a sacrificar su legado por avaricia. ¿Y mi hermana? Bueno, aprendió por las malas que hay cosas que valen más que el dinero, y que el karma siempre encuentra a quien intenta aprovecharse del sufrimiento ajeno. La casa sigue en pie, orgullosa, como testimonio del legado familiar y de la victoria del bien sobre el engaño. Y cada vez que paso frente a la placa que colocó la sociedad histórica, declarando esta propiedad como protegida para las futuras generaciones, sonrío,
sabiendo que hay cosas que están más allá del alcance de la codicia y la mentira. Mis padres estarían orgullosos, no de cómo terminaron las cosas con Rachel, sino de que su querido hogar seguirá siendo un monumento a la historia de nuestra familia, preservado por generaciones. A veces, la mejor venganza no es el castigo, sino asegurarte de que lo que más importa esté a salvo y sea valorado, tal como debe ser.